Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y tu licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Y como ha sido consecuentemente, creo yo, en estos últimos programas, le hemos dado mucha cabida a la parte mecánica, a las preguntas frecuentes que ustedes del otro lado tienen para nosotros. Ya tuvimos en el programa anterior al ingeniero Darwin Parrales hablándonos, creo yo, de una forma mucho más generalizada con respecto a los problemas que hoy encontramos en la mayoría de los carros, de los vehículos. Ya sabemos las diferencias de las marcas tradicionales con los que podemos encontrar con marcas chinas, que no necesariamente estamos hablando de que sean de una mala calidad, pero claramente va a ser mucho más complicado el poder obtener repuestos o por ahí en algún momento si es que se llega a dañar algo en este vehículo. Lo que sí es importante irlo remarcando es que acá en Entre Tuercas y Reglas siempre buscamos ser las guías de ustedes con respecto a qué es lo que puede llegar a suceder, qué es lo que le puede llegar a pasar normalmente a tu vehículo y cada cuánto nosotros debemos de ser conscientes que tenemos que hacer los diferentes trabajos de revisión, el diferente tipo de mantenimiento y mucho más. Y para eso el día de hoy hemos invitado nuevamente en esta segunda temporada a la gente de Car Guys que nos acompaña. Ellos en su taller se dedican a hacer de todo un poco, no necesariamente es el típico mecánico que vas para cuando se te ponchó la rueda y necesitas cambiarlo. Car Guys es mucho más que eso, así que le quiero dar la bienvenida a Vladimir Lerqué, que el día de hoy nos acompaña. Vladimir, un verdadero placer tenerte acá. Igualmente. Y poder sacar toda esa información importante con respecto a lo que podemos encontrar. Y hay un caso particular y que me terminó sucediendo y tú fuiste la persona encargada de rescatarnos. Cuando nosotros hablamos de electromecánica, mucho se viene a la mente. Se viene a la mente la batería, se viene a la mente los famosos fusibles, se viene a la mente el ventilador como tal, se viene a la mente si estoy o no estoy utilizando correctamente por ahí o la cantidad de voltios que necesita mi carro, se viene a la mente después el motor de arranque. Cuando nosotros hablamos de electromecánica, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta y a qué se refiere cuando hablamos de este término específicamente en nuestro vehículo, Vladimir? Bueno, la parte de electromecánica comprende específicamente todo el arnés eléctrico, ¿no? Los sensores que tenga el carro, foquitos. Entonces, todos estos componentes tú tienes que ir revisando desde las ramificaciones hasta el núcleo. ¿Ya? Entonces, tú empiezas a ver por dónde viene la falla. Okay. ¿Ya? Y empiezas, vas siguiendo, vas midiendo continuidad, vas comprobando fusibles, como tú mencionaste, vas comprobando relés. O sea, tienes que ir haciendo el troubleshooting gradualmente hasta que llegas a la falla. Okay. ¿No? Por ejemplo, un escáner te puede ayudar a dar lectura de sensores y te puede dar unas pautas, es decir, chuta, a ver, la falla viene por aquí, viene por este sensor. Si no accedo a un módulo, ya sabes que el módulo no está funcionando. Okay. O si tienes un error común, puedes resetear en muchas cosas, ¿no? O sea, ya el tema de comunicación con la ECU del carro, que es la computadora, ¿no? ¿Hasta qué punto tú puedes llegar a diagnosticar con un ECU y el resto lo tienes que hacer ya manualmente con otro tipo de herramientas, ¿no? Es decir, hoy cuando hablamos de electromecánica hablamos de un término mucho más robusto en comparación a lo que antes quizás teníamos, que eran simplemente los foquitos, sí, los fusibles y para de contar. Hoy hablamos de vehículos que tienen sensor para absolutamente todo, entonces claramente esto de aquí va a tener mucho más importancia. Mira, una similitud, así haciendo una analogía con el cuerpo humano, el arnés eléctrico del carro es como que tus venas en el cuerpo. Okay. Imagínate así. Todo está ramificado y tiene una función específica. ¿Por qué llega de este cable de aquí a acá? ¿Por qué está cogido de un punto a otro? Incluso hay carros que parecen absurdos. No tenemos explicación por qué falla algo y cuando falla un sensor o falla un componente dejan de funcionar 3 o 4 cosas más. Es muy común en carros europeos eso. Eso ya tema de diseño, ingeniería de allá, como lo tienen, pero de alguna forma van de la mano. Entonces es bastante complejo, depende de carros, marcas y cantidad de sensores que tengan,
va aumentando su nivel de complejidad, ¿no? Y como te decía, o sea, hay carros que son súper sencillos de diagnosticar y hay otros carros que por todo lo que tienen no va a ser algo muy rápido. Claro, y eso también conlleva mayor horas o mayor cantidad de horas de trabajo. Por supuesto. Otro tipo de equipos, nos decía el ingeniero en el programa anterior. Bueno, antes salía el mecánico contigo y decía vamos a darnos una vuelta y vamos a escuchar qué es lo que sucede. Hoy tienes Eso lo ves en un aparato para que te va a determinar con Los ondas sonidos. sonoras qué es. Los sonidos son más de tema mecánico como tal. Ajá. El tema electrónico, si hay componentes que hacen ruido o que tienen sus fallas, ¿no? O que tienes que ver si suena o no suena un relé, si está activando la bomba de gasolina, o ejemplo, ¿no? Ujú. Hablando a nivel general. Pero sí tienes otro tipo de herramientas, tienes osciloscopio, tienes obviamente el multímetro, tienes que ir viendo que las líneas estén bien, que no haya alguna obstrucción, algún cable cortado, algún cable pelado, mordido por una rata. Es muy común que las ratas se meten cogen basura y se meten ahí porque es un lugar cálido y se esconden, van mordiendo cables. Eso pasa en los carros que los dejan botados, incluso en talleres. Llega el dueño, te deja el carro y te lo deja, se desaparece 3, 4, 6 meses y tú tienes que estar pendiente que no se dañe. Tú eres indirectamente responsable de lo que le pueda pasar a ese carro. Claro. Ya, pero nos llegan bastantes casos de gente que tiene carros botados y llegan con un problema, llegan por un problema específico, pero al rato de desarmar te encuentras con la sorpresa que tiene un arnés demasiado manoseado o que están los cables cortados hacia el punto de que mira, no me toques. Los sockets, los módulos que tú desconectas y se te queda en la mano la otra mitad. Claro, porque ya está tostado, como comúnmente se Así dice. es. Y por la cantidad igual de calor que existe dentro de un motor, en la bitácora del motor, hay sí. partes, exactamente, hay partes que son mucho más delicadas, seguramente, que otras que podrían estar expuestas. ¿Qué tipo de diferencias se encuentran ya hoy en día con esto justamente? Con la parte electromecánica que es mucho más robusta, que es mucho más importante también, con lo que quizás antiguamente teníamos en los vehículos. ¿Ha ayudado? ¿Ha aportado? Puede ser, Sí, por sin duda supuesto. alguna, porque el carro tiene mayor rendimiento, porque te ayuda en ciertos sensores, pero asimismo es mucho más difícil poder encontrar esa piecita o poder seguir todo ese tallarín, como tú dices, o esa vena hasta donde en realidad está el problema, Vladimir. Mira, o sea, el tema de electromecánica es un mundo completamente aparte y gigante, pero va de la mano. O sea, es parte de un vehículo y tiene su razón de ser. O sea, poco a poco, como ha ido innovando la tecnología, tú has visto que aparecen carros con más sensores y otras cosas que tienen su función. O sea, ejemplo, sensores de oxígeno. Años atrás, cuando eran los carros a carburador, no tenías una mezcla muy homogénea. Tú usabas vacuómetros para calibrarlo, usabas incluso tu oído para ver que esté bien. Tenías que ver el escape si no estaba con una mala combustión, el olor, las pulsaciones y todo este tipo de cosas. Ahorita tienes un sensor de oxígeno que te va midiendo cómo está la mezcla y le dice a la computadora, oye, está muy rico en gasolina o le falta gasolina. Tienes otros sensores que te miden la cantidad de aire que pasa a la admisión, o la cantidad o la presión, depende del flujo. Hay tipos de sensores diferentes. Y todo eso ayuda en el momento de la combustión, ¿saben? Cuánta gasolina inyectar, ya, a cuántos grados está el encendido, que es la chispa para las bujías. Y eso te ayuda en el rendimiento, ya no lo tienes que hacer, o ya no era. Ya la computadora se encarga de mantenerlo. Si tú tienes los componentes bien, bujías en buen estado, inyectores limpios, filtros limpios, una bomba en buen estado, el flujo tiene que ser constante y tú tienes que tener una combustión relativamente limpia. Y así tienes alguna falla ahí, ya empiezas a revisar otro tipo de cosas, ¿no? Líneas de vacío, empiezas a revisar así mismo los cables, si es que te sale algún error en el escáner, si no, tienes que ir, empiezas ya a diagnosticar esa otra parte. Pero sí, los componentes electromecánicos, los sensores, tienen su razón de ser y su nivel de complejidad, que si tú pones a comparar un carro viejo con uno de ahora, hay gente que prefiere, yo incluso a veces prefiero un carro viejo que solo lo prendes, ruedas y ya, pero
Porque eso Préndelo en es- segunda, te decían. te quedas botado en la playa, como dice Lucho, lo prendes con la tapa de cola, así no se lo arreglaste y ya estás. Claro. Pero te quedas botado en un carro moderno, no tienes un escáner a la mano, o sea, puedes hacer el diagnóstico normal, a ver si está llegando gasolina, si escuchas la bomba, y de ahí ya para de contar, o sea, ya necesitas otro tipo de herramientas y otro tipo de diagnóstico. Y muchas veces, y hay que tomar en cuenta, los carros te avisan ya sobre el momento. O sea, no es que tienes una previa de lo que puede suceder. Se encendió el sensor ya en ese momento, pero y si no has hecho el mantenimiento, nunca te vas a dar cuenta hasta que ya te Así es, hasta o que sea, ya te eso sucede. pasa en el usuario final. Bueno, nosotros que estamos en el mundo de la mecánica, tú al momento de manejar, tú sí sientes el carro diferente. Algo, claro. Sientas que se te empieza a aguantar, no te desarrolla igual, o que te cascabeleó por ahí, o empieza o sea, te Las revoluciones, estás pendiente claro. de las revoluciones del motor, de la temperatura, tú empiezas a ver todas estas señales, ya que se chuta, algo está fallando en el carro. Eso es importante tomarlo en cuenta. Al regreso vamos a hablar sobre estos sensores más comunes que terminan generando dificultades con Vladimir, y además de esas cosas que normalmente te pueden llegar a suceder o que te llegan con ciertas novedades al taller de Car Guys. Esto es Entre Tuercas y Reglas a través de VTV. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV con la gente de Car Guys. Ya mismo viene Lucho, por ahora está Vladimir explicándonos un poco de todo esto, ¿no? De la parte electromecánica, de la importancia en un vehículo y de la importancia hoy mucho más profunda en la clase de vehículos que tenemos, ¿no? Claro. Porque al final, antes todo se resumía, y voy a tomar tus palabras, se encendía con una tapa de cola. Antes todo se resumía en voy a probar los fusibles, y tú lo veías al papá que te mandaba a comprar un fusible de 5, uno de 10, uno de no sé cuántos había, y tú lo veías uno, ya encendió la luz, y después ibas, mi papá siempre ha tenido carros un poquito más grandes, Trooper, Montero y toda esta vaina, y tú lo veías en cambio el soccer, que te mandaban a comprar el soccer a la esquina y toda la cosa, y tenías que ir viendo la luz y todo lo demás, y después terminaba haciendo otra vaina, o sea, se resumía nada más a un fusible, Vladimir. Sí, y el tema de funcionamiento en general del carro era, o sea, ve si hay gasolina, ve si hay chispa, o ve si está llegando corriente a los otros módulos. Era súper sencillo, obviamente, ¿no? Ya con los avances tecnológicos es otro cuento ahorita. Ahora, ¿qué tipo de sensores son más comunes que encontremos en la actualidad en los vehículos que antes quizás no existían? Por ejemplo, ahora tienes un arranque que es 100% eléctrico, no necesitas hacerlo mecánicamente, que era dar la vuelta y todo lo demás. Eso hablando desde la parte interna de lo que nosotros quizás podamos ver superficialmente. A la final termina siendo el mismo movimiento el que hace el vehículo, solo que ahora con un botón, por ejemplo. Eso, el arranque es prácticamente lo mismo, ahí cambia el switch. Ajá. Tienes como estos de timbre, o
Tú tienes sostenido ahí y prende, se encarga de prenderse solitos para que no se quede gente de largo, para que no dañes el arranque, que hay gente que no se da cuenta o no escucha, que ya se prendió el carro y siguen virando la llave. La llave. Ya. Pero hay sensores que son primordiales, que te dan una mejor lectura o te comunican el estado de vida del motor y cómo se sincroniza el motor en general. Antes no existía el sensor CKP, sensor CMP. Sí existen desde los 90, finales fueron, desde principios de los 90 que ya hay inyección electrónica, ya todo. Pero en marcas de alta gama, pues, ¿no? Gama media alta, sí. Ya. Y bueno, pues no, pero cada vez han incorporado más sensores. Más sensores. Cada uno tiene su temita, su función específica, ¿no? Pero hay uno que se sincroniza uno con otro. Ejemplo, el sensor de barra de levas y el sensor de posición de cigüeñal. Ya. Eso, si uno de esos está fallando, el carro tampoco te va a prender. Ya se encargan de mandarle la pulsación a los inyectores, se encarga de sincronizar a sí mismo la chispa. Entonces, son cosas que siempre tienes que estar pendiente. Ya si el carro no te prende, ya sabes que por ahí también puede venir la falla. Ahora, es muy común que el carro no te enciende y lo primero que se te viene a la mente, más allá de estar en torno a un sensor dentro de la combustión, pensar que inmediatamente es la batería. ¿Qué es lo que sucede con las baterías? En mi caso en particular, tú conoces, sucedió cosas con baterías. Hoy en día te encuentras baterías que son libres de mantenimiento, entre comillas, una más lo digo. Tienes diferentes marcas en el mercado, pero asimismo, como el carro ha cambiado eléctricamente, necesita de mayores recursos. ¿Qué es lo que sucede en realidad con la batería de los vehículos? Y esto tan constante, más allá de que hay que decirlo, todo es un negocio. Hoy no te compras un vehículo, hoy te compras el servicio constante del vehículo. Hoy estás comprando un vehículo y estás comprando también que vas a tener que ir a la casa cada 3 meses, cada 6 meses. Y eso se van a agarrar las casas comerciales. Y no, es que yo tengo la batería que efectivamente te va a servir. Sí, pero esa batería nuevamente te dura 6 meses o te dura máximo 1 año. O sea, la vida útil de las baterías, entre año y medio, 2 años, depende del uso que le des. O sea, si lo mides más, a veces lo mides más por kilometraje. Incluso tú lo llevas a mantenimiento. Las que son de mantenimiento te dicen, va a entrarla cada 5.000 kilómetros o te calculan 3 meses. Te calculan 2-3 meses de uso que la llevas a revisión. Porque las baterías sí se deshidratan, se secan, se empiezan a hinchar porque están súper cerca del motor. Entonces, todo el aire caliente que viene del motor te lo manda el ventilador. Mientras más cerca estás, o si estás más cerca del lado del escape, peor aún. Entonces, sí es importante en las baterías usar protectores térmicos, ya usar estos anillitos antisulfatantes, porque también cuando la batería se calienta, empieza a acumular este polvito blanco, el sulfato. Sí, claro. Entonces, son temas importantes de cuidado en sí de la batería. Las que son libres de mantenimiento, igual tienen vida útil similar, te dan 18 meses de garantía. Si tienes otro tipo de baterías, estas AGM por ejemplo, o hay unas que tienen gel adentro, tienen una vida útil mucho mayor, pero te cuesta también el triple. Ya. Hay carros que tienen esta función de start-stop, que estás en un semáforo y se te apaga el motor y a lo que sueltas el freno y vas a acelerar, automáticamente se prende y sigues andando. Hay baterías específicas para eso, porque una batería normal no va a aguantar tantos arranques así nomás, no te va a durar lo mismo, que son hechas para eso. Y bueno, sí, mucha gente piensa que lo primero que se le viene a la cabeza si el carro te falla es la batería. Sin embargo, si es que ves que te está dando arranque, no es batería. Si ya tú escuchas un ahí que se te queda, le falta fuerza, sí es lo más probable que sea la batería, ¿no? O que te fallan otros módulos, no te pita el carro, las luces se bajan, ya, o vas andando y de la nada ya no te prendió. No es que se te apaga de la nada, si te apaga súbitamente, por lo general no es batería, porque el alternador sigue generando carga y te mantiene el sistema operativo. Debería seguir con normalidad. Pero entonces ya lo apagas y no te va a volver a prender.
Casi siempre es lo que termina sucediendo. O tienes el último arranque por ahí en el que te encendió el carro y ahí siempre te dice, o te decía tu papá, no la apagues hasta que venga alguien a ponerme. Ahora ya ni siquiera estos lagartos, estos cocodrilos ya te terminan sirviendo para estas vainas. Nosotros cargamos siempre un booster en el Un carro, booster, claro, sí. un arrancador portátil, Ujú. ya que también tiene una carga que es directa, como que suplanta la batería en ese momento, si la pones a full capacidad, para simular que tienes la batería ahí y te prenda de una, no solo que le pasa carga en el momento. Porque nos encontramos casos que dicen, no, que yo la cambié la batería, creo que hace 6 meses, y vemos la fecha, hace 1 año, 6 meses la cambié. Entonces nos llegan baterías rebosadas de agua, que ácido en realidad, está ahí, componentes sucios, el ácido se come la lata, la pintura, te la daña en realidad. Ujú. Entonces ya casos que se hacen un poco más críticos, que un carro que dice, no, es que yo lo ruedo poco, pero la batería igual se desgasta, tiene su vida útil, se descarga, está sometiéndolo a una descarga profunda, le cuesta más reponerse. Una batería que en descarga profunda no va a recuperar su capacidad total, ¿ya? Y hay baterías que tú la usas en un carro, ya no te prende ese carro, te puede prender un motor más pequeño. Ok. Esa batería para tu carro ya no te sirve. Y tomar en cuenta siempre la recomendación que a veces nos cuesta, ¿no? Y que lo decía también nuestro invitado anterior. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando compramos un celular nuevo? Lo cogemos, lo abrimos y comenzamos a monear. Ese famoso monear Ajá. es el que no deberías hacer. Para algo te trae un instructivo, para algo te trae la lavadora, la secadora, la refrigeradora, te trae un instructivo. Ahora imagínate mucho más un vehículo que son tantos componentes lo que deberías de tener en cuenta, el por lo menos saber qué aceite correctamente tienes que utilizar. Claro, o sea, en cuanto a instructivos, los carros ahora lo único que te traen en el manual de usuario, las especificaciones de aceite, motor, caja, Ujú. o sea, motor, caja, corona y refrigerante. De ahí no es que te da todo el detalle o completo, ahí ya es algo investigativo. Nosotros tenemos software especial para saber números de parte, cosas que usa ese carro, o obviamente sacando la muestra, como te dicen aquí. Sacas el repuesto original y Ajá. con ese mismo código se consigue el repuesto que es. Claro, No. ahí tiene que ver mucho eso. Ahora imagínate la diferencia de cuando hablamos de una parte electromecánica de un vehículo mecánico como tal versus un 100% eléctrico o por ahí un híbrido. Estamos hablando de otro tipo de baterías, otro tipo de conexiones y otro Sí. tipo de cosas que hay que tomar en cuenta. Sí, por ejemplo, los carros híbridos. En cuanto a motor y los otros componentes, el sistema del arnés es muy similar. Ujú. Lo que es extra, ahí es, tienes un inversor, tienes una bombita de enfriamiento del sistema híbrido, tienes aquí otro arnés para la batería de litio, la de 12 voltios. Ajá. Ya, tienes todo el arnés de alta tensión de la batería híbrida como Ok. tal. Y carros híbridos no tienen motor de arranque, prenden con la caja de cambios. Ujú. La caja manda el impulso al motor y ahí arranca. O sea, es completamente diferente. ¿Ya? Ok. En cuanto a componentes mecánicos, terminales, articulaciones, amortiguadores, todo va a ser lo mismo. ¿Ya? Pero en tema del powertrain sí tienes esta diferencia abismal. Sí. Si no es el mismo funcionamiento, no tiene el mismo comportamiento tampoco en las cosas. Sobre todo el comportamiento de los vehículos que de a poco va cambiando, y creo que es justamente esas dudas las que vamos a ir despejando en el siguiente bloque cuando ya tengamos a la otra parte de Car Guys y ahí le preguntemos sobre las cosas más comunes que llevan a nivel eléctrico mecánico, no solo el hecho de que me quedé sin batería, sino con las cosas que también te puedes encontrar, como acá a un pana se le comieron los cables a algunos amiguitos roedores. Esto es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla VTV.
Estamos de vuelta en este tercer bloque de Entre Tuercas y Reglas, ya con la otra parte de Car Guys, con Luis Pérez que nos acompaña para irnos contando también, parte anécdotas creo yo, de esas cosas tan comunes que hoy te encuentras en los vehículos y que de verdad terminan siendo, Luis, tocayo ya prácticamente de Ripley, o sea, quedan para la anécdota definitivamente. Sí, gracias por la invitación. ¿Qué es lo qué es lo más curioso que nos ha pasado? Chuta, por ahí una vez un ratoncito también se comió un par de cables y Ok. era algo imposible de dar porque estaba escondido dentro del ¿cómo se llama? El plastiquito este que lo recubre. Ok. Entonces, la verdad que llegar a ese problema sí fue bastante un dolor de cabeza. Y a veces el tiempo que uno le invierte para lo que chuta, uno cobra o le va a decir al cliente no representa. La gente piensa que la parte electromecánica es fácil o es rápida, pero en verdad es bien demorada en algunas ocasiones, no siempre, claro. Y como lo decía Vladimir, es poder hacer el recorrido total de los cables, hacia dónde van y encontrar en realidad hacia dónde está direccionado el problema. Después de la batería que nos explicaba ya Vladimir, con qué normalmente hoy te encuentras, qué es lo que tienes que hacer, hablar de una batería libre de mantenimiento, hace 20 años quizás era algo absurdo. También hay muchos otros componentes que son los típicos que nosotros escuchamos, que es el motor de arranque y el otro el electroventilador. ¿Qué es lo más común que sucede con el motor de arranque? Que como también lo explicaba Vladimir, antes veíamos al papito que daba dale, le tenía que hacer 3 veces y estaba que aceleraba y aceleraba para que encienda el carro y simplemente no entendía que eso no estaba correcto, que no estaba bien y decía, no es que así se enciende mi carro. Bueno, sí, bueno, el motor de arranque es una de las partes que más se gasta o que requiere mayor mantenimiento. Bueno, más que todo en los carros antiguos o viejitos, porque es lo que, bueno, uno en un día normal prende y apaga el carro unas 4 veces, Ok. más o menos. O puede ser más algún taxista probablemente, por eso los taxistas empujan los carros cuando están en los centros comerciales para no darle tanto arranque, porque se les gasta. Ok. Eso tiene carbones adentro, que eso es lo que normalmente se gasta. Y lo que también se sabe más o menos tiene un desgaste parecido es más que el electroventilador es el alternador. Ok. Porque también tiene la función de mantener la carga en el sistema y Ok. darle carga a la batería. Electroventilador. Algunos carros tienen electroventilador y otros carros tienen ventilador mecánico. Ok. Entonces, sí, pero bueno, eso no es tan complicado. Aunque sí es complicado cuando ya se daña completamente el electroventilador, porque ahí el motor ya se va a recalentar, pues no. Claro, y ahí ya no te arranca. Si es que es eléctrico o ahí sí tiene está bastantes sensores, en mi caso en particular, ya no encendió más el carro y comenzó ya a lanzar la falla y el error en el sistema de esto de acá. Ahora, es muy común que en el electroventilador o en el ventilador mecánico tengas estas o te encuentres también con ciertas cosas como que está pegado, como que si hace mucho tiempo no lo has usado el carro también no te permita que esté funcionando a la misma velocidad o tienes 2 velocidades muchas veces. O sea, encuentras o cuando enciendes el aire acondicionado funciona de una forma y cuando está apagado de otra, etcétera, etcétera. Claro, los electroventiladores cuando prendes el aire se activa. Cuando llega a cierta temperatura que ya está predeterminada también se activa. Ok, Hay electroventiladores que funcionan a una sola velocidad y otros que funcionan a 2 velocidades. ok, bien. Y hay otros que funcionan en un rango de velocidades infinita que ya eso lo maneja directamente la computadora. Ok, Sí, básicamente eso, pero sí, razones por las que se puede dañar el electro, por el agua, hayas pasado por inundación, o cuando lo lavan, ya sea por fuera o el motor le echen agua directamente al electroventilador, está sellado, pero igual de cierta manera a veces sí le llega un poco de agua. ok. De ahí por problemas eléctricos, algún fusible puesto erróneamente o alguna sobrecarga, cualquier tipo
de cosas similares. Claro. Ahora, para finalizar, hoy vemos que asimismo como tenemos diferentes vehículos, tenemos diferentes marcas, tenemos, creo yo, uno quiere ser más actualizado que otro. Te trae una pantalla prácticamente de la que tienen en la casa, te traen que el aire acondicionado se regula ya desde la parte de acá nada más, sensor por el otro, por todos lados, se meten los cambios prácticamente solos y no son necesariamente automáticos. Cada vez tenemos muchas más cosas a nivel electrónico, si es que se lo puede llamar, robótica, ya está inmiscuido en el tema de los vehículos. Es muy común que así mismo veamos que los tratan de tunear muchos más. Y van y te ponen un parlantote, y van y te meten unos twisters en la parte de arriba, y te ponen la pantalla más grande que la que normalmente ya te traía el vehículo. Y esto de aquí también requiere de una batería mucho más robusta o necesita hacer adecuaciones correctas. ¿Qué tan recomendable es hacerlo o cómo se debería hacerlo? O simplemente tu carro ya vino de una forma, no te pongas creativo. Así de fácil. O sea, bueno, la verdad que el carro es una extensión de uno, entonces uno siempre como que quiere hacerlo a su manera o modificarlo a la manera y gusto de cada uno. Entonces, en ese punto como que uno sí puede ser libre, siempre y cuando siga ciertos normas o reglas al respecto. Por ejemplo, en el caso de los parlantes, he visto, los carros normalmente vienen con un alternador, pero hay gente que le pone, chuta, que te digo, 20 parlantes, plantas, bajos y una cosa, una discoteca. Ok. He visto casos que le ponen 2 alternadores. Ok. Y aparte de tener una batería, le ponen 4 baterías. Entiendo. Para que abastezca toda la cantidad de energía que necesite. De ahí en el tema de pantallas, sí he visto, en lo personal a mí no me gustan tan grandes como la famosa radio Tesla, porque ya incorporas ahí el tema de los botones de aire acondicionado. Entonces eso sí me parece un poco incómodo tratar de... Una vez traté de manejar ahí y me perdí, porque es puro botoncito, ya uno lo marea. Y uno cuando está manejando es un poco difícil porque estás acostumbrado al tema de tocar algo, una perilla, y entonces ya sabes, pero encima manejando, buscar el botoncito sí es una complicación grande. De ahí, ¿qué más te puedo decir? El tema de luces también, hay gente que le pone, por el tema 4x4, que es algo que sí me gusta a mí en lo particular, saber hacer bien las instalaciones, porque una instalación mal hecha puede generar un cortocircuito, y ese cortocircuito se deriva a un incendio. Y ahí sí ya claro, te fregaste. o la típica que también te decían los electromecánicos antes, porque no era que solo el mecánico nada más, o sea, tenías que ir donde el especializado, que era el electromecánico como tal, y te decían, no, que resulta que lo que pasa es que la batería de corazón que no le dura, pues, o tiene problemas con el motor de arranque, o tiene problemas con el alternador, porque resulta que algo se le está robando la energía, y era el radio, que un cable no se lo habían conectado correctamente, y el radio estaba botando la energía por otro lado. Era típico antes escuchar esta clase de comentarios por parte de los que entre comillas son profesionales en esa área, pero muchos de ellos también, hay que decirlo, son bastante empíricos. Luis, háblanos un poquito de Car Guys antes de cerrar el programa, todo tipo de servicio que ustedes ofrecen y cómo los pueden contactar a través de las redes sociales. Bueno, ofrecemos la verdad que casi que todos los servicios, cualquier cosa o cualquier problema que tengan con su carro podemos solucionarlo, pintura, mecánica, electricidad, y la parte también electrónica con escáner, todo eso tenemos experiencia y solucionamos. De ahí las redes sociales, carguys.es en Instagram, y todavía no tenemos página en Facebook, pero bueno, muy pronto. Ahí está, es importante. Igual, @carguys
es en donde los pueden encontrar y bueno, ya saben un poco de todo de lo que hacen. No diría un poco porque hacen prácticamente de todo. Así que si necesitan algo, tienen algún problemita con el carro, los pueden contactar en @arcadarguys.es. Esto ha sido Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.